realmente desde hace un tiempo, ya hace muchos años, incluso tenemos como una fecha histórica, el Ni Una Menos, hace 4 años ya, que bueno, históricamente mucho antes que eso, el movimiento de mujeres viene trabajando por sus derechos. Como decía, tenemos una movilización masiva, emblemática, que ha puesto en agenda pública el tema de violencia de género frente a la agudización de estos casos, y pues ese trabajo se ha mantenido y se ha hecho más que evidente e importante la problemática que siempre planteamos como el trabajo que hacemos en este contexto COVID, realmente, ¿no? O sea, en esta pandemia se ha evidenciado no solo el incremento de los casos de violencia de género, sino también la, la, el recrudecimiento de los mismos, ¿no? Estos casos se han agudizado, se han vuelto cada vez más terribles y ensañamiento con las mujeres y las niñas. Solamente en lo que va del año hasta junio, o sea, de enero a junio de este año, se perpetraron 65 feminicidios y 124 tentativas, ¿no? Además, también tenemos todo el tema de las desaparecidas, que es una problemática que cada vez está siendo más evidente. Hace poco salió un artículo que demuestra, bueno, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, indican 900 desaparecidas, pero realmente la data que también se va recopilando entre el movimiento de mujeres, entre otras fuentes, más o menos calculan más de 1.200 mujeres desaparecidas, ¿no? Además, también hay una información que es oficial, de 600 violaciones a niñas registradas nada más durante la pandemia, ¿no? Y según se evidencia, como hemos dicho, siempre hay un subregistro, porque estos son solo los casos que se denuncian, que se llegan a contabilizar, pero hay muchos más casos que están en silencio, ¿no? Y con estas medidas de cuarentena, dado el contexto de COVID, de pandemia, pues hacen que finalmente el hacinamiento familiar, el que vivan familias extendidas, la tolerancia que existe, la violencia, porque ya el mismo ministerio con su último registro que lanzó, de cada 10 personas, 6 son tolerantes a la violencia. Entonces, hay una alta tolerancia a la violencia en nuestro país y regiones también, y por ello es que sabemos, y ahora es innegable, sería bastante, no sé, absurdo que alguien ahorita niegue que existe la violencia de género, y más aún que las mujeres son responsables de alguna forma de esta violencia que son ejercidas contra ellas, contra nosotras, y finalmente nosotros somos víctimas y algunas sobrevivientes de la misma, porque están en los hogares. En cuarentena se ha dado la mayor cantidad de violencia, de cifras y de violencia más cruda, como decía, y ahí no hay forma de decir que las mujeres estaban seguras, que no estaban seguras, o sea, perdón, de decir que las mujeres estaban seguras porque era su hogar y que no era responsabilidad de ellas, no era la culpa de ellas, sino más bien en el lugar donde era un lugar para estar seguras, finalmente ha sido donde han vivido la mayor violencia y la más cruda. Mira, Mujer Valiente hace parte del eje regional contra la violencia de género y trata de personas. Es un espacio interinstitucional y de todos los sectores de la sociedad para poder trabajar la implementación del Plan Regional de Violencia de Género que tenemos desde el 2017. Y veo los esfuerzos, ¿ya? De cierto personal, de ciertas instituciones, pero también hay que reconocer dos cosas. Una, por un lado, es que depende mucho de la autoridad nacional, ¿no? Del nivel nacional, para que algunas cosas se puedan implementar, desde el tema del personal que implementan, los recursos que dan, y los lineamientos, obviamente. Y lo otro es que en Cajamarca adolecemos de una formación en género, o sea, no tenemos especialistas, no tenemos, la universidad no tenía estos contenidos. Según entiendo, ahora con la nueva ley se está por incorporar un curso, lo cual sería excelente que suceda así, o que ya se confirme, porque el personal, perdón, algunos de ellas tienen toda la disposición, pero claro, no tienen el entendimiento, las herramientas que implicaría trabajar el tema de violencia de género, que es un tema tan sensible y mucho más amplio, complejo y profundo de lo que muchas creen. Porque no solo es la violencia intrafamiliar, que es una violencia digamos, se ha posicionado más y la que más se trabaja, pero hay muchas más violencias, como el acoso sexual. Cajamarca tuvo hace un tiempo un caso que se viralizó, de una adolescente en Selendín que fue acosada por un policía. También en Cajamarca ciudad hubo otro caso de una ciclista que sufrió persecución por un efectivo policial motorizado. Entonces sí existe el acoso sexual en todas, estamos permeados por cultura, por
por cultura machista. Entonces existen diferentes violencias que obviamente por una situación de desvalor y sí, pues desvalor, ¿cómo se podría decir? Sumisión que se espera de las mujeres finalmente empieza a ejercerse contra ellas, ¿no? Entonces, las autoridades tendrían que hacer muchas más cosas, pero siempre de la mano de una autoridad nacional, que es el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables, que facilite esto. Por ejemplo, tenemos ahorita, desde el eje estamos impulsando la intención de la casa refugio temporal. O sea, ahorita urge, el SEM lo ha dicho muchas veces, que siempre es necesaria una casa refugio permanente. Se está esperando mayor celeridad y compromiso, porque mucho depende de la voluntad política, o sea, nada se va a poder lograr sin voluntad política. En este caso de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, del señor alcalde Andrés Villar, porque la casa refugio era un esfuerzo con la municipalidad, o sea, corresponde por jurisdicción realizarla, ¿no? Entonces había un trámite ya en curso, un terreno cedido, un saneamiento hecho, entonces que eso se vaya continuando en proceso, porque esto viene desde 2018 trabajándose, para que podamos tener pronto una casa refugio para las mujeres. Esa es una de las cosas. La otra es el tema de, como decía, la formación para que pueda haber profesionales que puedan entender y atender efectivamente la violencia, tanto en el tema de la denuncia, en el tema del Poder Judicial, porque muchos en el Poder Judicial no entienden que la violencia es un tema tan complejo que implica, por un lado, el ciclo de violencia, que hay momentos en los cuales hay tranquilidad y luego vuelve la violencia, hay una especie de disculpas y no va a volver a pasar, pero realmente se repite, y también hay un tema de escalada. O sea, lo que a mí mucho me gusta explicar hace años, el tema de la pirámide, cómo, o el iceberg de la violencia, cómo hay una violencia que no se ve, porque solo hablamos de violencia en términos de lo que vemos, ¿no? O sea, en términos de la agresión física, la tentativa de feminicidio y finalmente la aniquilación, que es el feminicidio de la mujer, ¿no? O sea, entonces, realmente hay mucho más, es mucho más complejo, y para poder evitar feminicidios hay que trabajar con toda esa violencia no visible, que implica desde cosas simbólicas y culturales como los chistes machistas, la desvaloración, la humillación a la mujer, el acoso sexual, que creen que no es algo importante o que es algo menor. Entonces, muchas cosas, el abuso mismo, sexual, que también se normaliza mucho, ¿no? Que tú, imagino sin querer, pero muchos dicen, las mujeres tienen que cuidarse, es que las mujeres no deberíamos tener que cuidarnos en la sociedad. La sociedad y todas deberían entender que las mujeres somos seres humanos y tenemos el mismo valor y no somos un objeto sexual. Entonces, si la mujer se, entre comillas, descuida, no tendría que ser justificación para agredirla de alguna forma, en este caso sexualmente, que es una de las cifras más fuertes que hay en la región, ¿no? Desde a menores de edad, que incluso ni siquiera deberían ser sexualizadas, o sea, miradas como de forma sexual, y finalmente a mujeres de todas edades, hasta mujeres ancianas han sido abusadas sexualmente. Entonces, eso también, y el tema de protocolos de atención, ¿no? Para estos temas, para todas estas otras violencias que aún no conocemos, como, por ejemplo, la chica, ¿no? La ciclista que quiso denunciar el acoso sexual en la comisaría, no sabían cómo atender esto porque no lo entendían, no lo conocían y no había un protocolo. Entonces tiene que haber un protocolo para el acoso sexual. Y no solo en la comisaría, que es la entidad donde las mujeres más acuden, porque algo que me faltó decir al inicio es que a nivel nacional hay una encuesta que es la fuente oficial, ¿no? Que es la encuesta nacional de la ENDES. Y la ENDES el año pasado ha indicado que para el 2009, que es la última versión que tenemos, el 57.4% de mujeres que estaban unidas en pareja a nivel nacional, a nivel Perú, habían sufrido violencia. Y en el caso de Cajamarca era el 63.4%, si no me equivoco, pero era por ahí el porcentaje, que igualmente había sufrido violencia, y también de mujeres unidas en pareja, ¿no? Y estas mujeres, más casi 70%, exactamente el 69.2%, buscan ayuda en la comisaría. Entonces, la comisaría es una institución que es importante y que tiene que, y por eso hay una estrategia del SEMAI, que tener los protocolos para atender los casos en las múltiples expresiones de violencia que existen. Y protocolos también sería importante tener en todas las instituciones educativas. Implica la universidad, porque ha habido también algún momento una denuncia en la nacional, implica en los institutos pedagógicos, en los institutos superiores de cualquier índole temática, y en general que cada vez empecemos a hablar más del tema, y agradezco el espacio que estás brindándome para hacerlo. Y lo segundo que preguntabas un poco era
si no me equivoco, tenía que ver con lo que se dice las mujeres, y pues las mujeres, no solo queremos referirnos a las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres estamos trabajando hace años organizadamente y también se hace mucho esfuerzo de trabajo con las mujeres, pero también queremos dirigirnos a los varones. Mujer Valiente está trabajando hace un tiempo ya el tema de masculinidades. Yo misma tuve la suerte de estar en las primeras formaciones hace casi más de una década, cuando el tema recién se conocía, y ahora cada vez se ha popularizado y es una estrategia del Ministerio de la Mujer Nacional, y tenemos un especialista también en Cajamarca. Y ahí otra vez el llamado a la Municipalidad Provincial para, digamos, que fortalecer su centro de control de iras. Es que yo entiendo que lo tienen, pero si es que necesitara mayor recurso, mayor atención, pues que lo ponga, porque este espacio, que es el centro de control de ira, el centro municipal, pues también es importante para trabajar con los agresores, porque si no, solo vemos una parte del problema y no vemos la otra también. O sea, estamos todo el tiempo diciendo a las mujeres cuídense, trabajando con las mujeres para su empoderamiento, trabajando por mensajes de prevención, pero hay que trabajar el cambio de actitudes con los varones. Hay toda una serie de pensamientos, estereotipos, valores, prejuicios de género que hay que desmontar, ¿no? Y eso implica mucho trabajo que no se resuelve en un momento u otro, y eso es compromiso de instituciones públicas. También la sociedad civil estamos haciendo nuestra parte, pero también necesitamos que la gente que está en el sector público, en este caso estamos en el ámbito provincial de Cajamarca, le corresponde a la Universidad Provincial de Cajamarca, y lo que le corresponde al GOBRE también lo que le corresponde, pues hacerlo lo que es necesario. Y ahora más que nunca, porque la violencia de género se ha evidenciado como una pandemia dentro de otra pandemia. Ya existían casos y cifras preocupantes. O sea, hemos tenido a Elvira Ágreda a nivel nacional, el año que ha sido justamente el año de más casos de feminicidio, el 2018, a Juanita Mendoza, también otra persona quemada viva. Hemos tenido hace poquito, en este contexto de COVID, el caso de Chontalí, en Jaén. Hace poquito se ha recordado también que el caso de Carmelita está en nada después de 20 años, no alcanza justicia. Entonces hay impunidad. Entonces hay muchas evidencias, como te digo, el tema es tan amplio que seguramente nos demoraríamos horas en hablar en cosas desagregadas de cada problemática de la violencia, pero solo para darles como una fotografía, o sea, aún hay. Yo sé que hay mucha gente que dice, ay, que todo exageran, que se pide, no sé qué, es que la verdad pónganse un momento a pensar si pudieran es muy fácil hablar desde un sitio en el cual tú no vives esa problemática en la piel. Yo la vivo todos los días. O sea, hay veces en las que salgo en la calle y me gritan algo, se acerca alguien que yo no conozco, invade mi espacio personal y alude algo sobre mi cuerpo. O hay gente que si yo no le quiero recibir una galantería, se puede ofender, o qué sé yo. Entonces, hay muchas cosas que de verdad son muy fáciles de señalar desde fuera, cuando creen que la realidad que viven es la única realidad, pero existen otras realidades. Pónganse un poquito de empatía a los zapatos de las demás personas, y entre ellos en las mujeres, y entender que esta problemática realmente, además que las cifras lo demuestran, es un problema social, ¿no? Es un problema ahorita de salud pública. Hay mujeres que están muriendo, hay niñas que están viviendo violencia, hay niñas que están siendo madres producto del abuso sexual, hay niñas que están, obviamente, según afectándose con abortos, porque obviamente, queramos o no, también son cosas que pasan en nuestro país, y hay muchas problemáticas vinculadas a la violencia sexual, a la violencia de género, que no estamos mirando, ¿no? Y tenemos que empezar a aperturarnos y entender que las mujeres, como bien has dicho, sí, por favor, me encanta hablar de este tema y me puedo extender, pero como bien has indicado, denuncien. Hay cada vez mayor personal capacitado y con sensibilidad en el tema, las van a atender, y si no las atienden, están los grupos de mujeres para darles soporte, y los medios de comunicación comprometidos como el portafolio periodístico para poder atender estos casos. Y tienen el CEN Comisaría, que está en la comisaría de familia, en Amalia Puga, si no me equivoco, no, bueno, en La Recoleta, y también tienen el STEM regular, que está en Belén. Además, hay otras atenciones dentro de las instituciones públicas. Por ejemplo, el MINSA atiende la salud integral de las mujeres en el programa MAMIS, así también acérquense ahí. Y hay diferentes instituciones públicas que tienen que atender, el Ministerio Público, un trabajo muy importante, y tienen que atender a las mujeres. Entonces, ustedes no están solas, estamos con ustedes, ustedes no tienen la culpa, y hay que romper con la violencia, porque
lamentablemente puede escalar. Si yo le permito a alguien o sea, si yo no denuncio cuando empieza el primer acto de violencia, eso puede escalar hasta un feminicidio. Entonces, podríamos estar hablando de la muerte de una mujer. Y eso, denuncien ahí está la línea 100. Hay muchas cosas que se pueden mejorar en la línea 100, pero es la línea que existe actualmente para atender los casos, sino las comisarías. Y pues pueden contar con Mujer Valiente en el fanpage, también buscarnos en Facebook. Somos una organización social, voluntaria, con diferentes profesionales, y el logo es morado, con letras blancas para que nos puedan ubicar, porque también hay otras mujeres valientes en otros países, ¿no? O otras ciudades. Entonces, eso, y agradecerte infinitamente, Tony, por el espacio y por haber sido tú un comprometido con el tema y buscarnos para poder hablar, porque justamente eso necesitamos, que los medios asuman este tema y lo empiecen a visibilizar también. El tema de violencia de género se va a resolver siempre que todos los actores de sociedad civil se comprometan, porque es un problema social e implica que todos los actores refuercen un cambio de mensaje, ¿no? O sea, como así todos los actores nos forman de determinada forma, todos los actores tienen que deconstruir esa idea, esa mirada de machismo que tenemos hombres y mujeres en esta sociedad, y que algunas mujeres hemos empezado a quitarnos el velo y a luchar contra él, ¿no?